Revelado, 4 alimentos congelados que nunca debes comer y 4 sorprendentes opciones que transforman. La imagen centellante de un plato de hamburguesas brillantes y papas fritas inundó la pantalla de Ricardo, golpeando su mente en un instante. Miró el artículo viral, su estómago convulsionando. ¿En qué momento su amada cocina de abuela había sido casi reemplazada por estas sombras de comida rápida? Con solo 32 años, la presión de competir contra esas cadenas de comida industrial amenazaba no solo su negocio, sino lo que su abuela había legado a su vida, el verdadero arte de la cocina mexicana, hecho con amor y autenticidad. La desolación se apoderaba de él al recordar los aromas que danzaban por su infancia, los domingos en la cocina de su abuela, donde el sonido de la olla a presión se mezclaba con risas y cuentos familiares. Sin embargo, hoy se encontraba sumido en el caos de su propio restaurante, donde la nostalgia hacía eco en cada rincón vacío. Las viejas recetas que una vez atrajeron a sus vecinos ahora parecían esfumarse en medio de las hamburguesas congeladas y pizzas prefabricadas que inundaban el barrio. Su mente se debatía entre el deseo de honrar su legado y la tentación de sucumbir a la comodidad de los alimentos procesados, que prometían un ingreso rápido. Con cada plato que servía, sentía el peso de la herencia de su abuela. Tenía que hacer algo, pero el miedo a fallar lo mantenía atrapado, como una mariposa frenética en una red. ¿Estaba realmente dispuesto a arriesgar todo por una cocina que, según muchos, ya no tenía lugar en el mundo moderno? Mientras ordenaba el viejo refrigerador de su abuela, entre frascos de especias, la luz de la esperanza le llegó de manera inesperada. Un diario desgastado contenía sus secretos culinarios más preciados. Sin embargo, la ansiedad lo embargaba. La competencia con las cadenas crecía día a día. Sus clientes se deslizaban hacia lo fácil y rápido. Aquella noche, en una lucha interna, los ojos de Ricardo se detuvieron en las palabras escritas a mano de su abuela. Nunca sacrifiques la calidad por la conveniencia. Pero, ¿era posible resistir el ritmo trepidante del comercio actual y salir adelante sin sucumbir a la tentación de lo congelado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La situación se tornó aún más crítica con la llegada de Miguel, un viejo amigo de su abuela, que era a la vez mentor y competencia. Escuchar su historia de resistencia y reinvención lo llenaba de energía, pero también de dudas. Mientras el aroma del mole se esparcía por la cocina de abuela, Ricardo sentía la amenaza por cada rincón, como un peligro inminente. Un dilema moral que lo carcomía, seguir apostando por la tradición o ceder ante la corriente de lo moderno. La angustia lo envolvía cada vez más, y con cada plato que preparaba, su mente se inundaba de preguntas. Era una espiral, un ciclo de presión interna que hacía crujir cada parte de su ser. En la inquietante calma de una noche silenciosa, la presión no cedería. Su futuro pendía de un hilo. La batalla apenas comenzaba, y la siguiente jugada podría definir su destino. Sin embargo, el miedo a perder lo que amaba más que nada lo mantenía prisionero. ¿Podría reinventar su legado sin traicionar la esencia de su abuela? En aquel momento, Ricardo se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Ricardo despertó al día siguiente con la mente aún enredada en la confusión de la noche anterior. Caminó hacia la cocina, el corazón acelerado y la preocupación palpable. Estaba decidido a dar un giro a la situación, pero no sabía por dónde empezar. La tarde anterior, el diario de su abuela había sido un faro de inspiración. No podía dejar que todo lo que había aprendido se extinguiera en el contexto de una cultura culinaria seducida por la rapidez. Con un renovado sentido de urgencia, se dirigió al mercado local aquel miércoles. Cada paso que daba representaba un intento consciente de reconectar con sus raíces.
Se sumergió entre los puestos, hablando con productores de ingredientes frescos, en un esfuerzo por recompensar su confianza en sí mismo y en su comida. Mientras seleccionaba chiles, jitomates y especias, su mente comenzaba a formular nuevas ideas. Necesitaba presentar la cocina de su abuela de una manera que aún resonara en el corazón de la comunidad, pero que se alineara con las exigencias contemporáneas. Al regresar a la cocina de abuela, se sentó en una mesa vacía y su mirada se detuvo en la serie de fotos familiares colgadas en la pared, cada imagen un testimonio de amor y destreza culinaria. Sintió que podía escuchar a su abuela murmurarle nuevamente los consejos sobre mantener la autenticidad en cada platillo. Fue en ese momento que lo vio claro. No necesitaba conformarse o competir con lo industrial. Podía presentar su legado de una forma innovadora, fusionando recetas, intensificando sabores y creando un concepto que capturara la esencia de la tradición sin ir en contra del flujo de la modernidad. Ricardo empezó a trazar un plan en su mente. Se propuso experimentar con nuevas combinaciones, tomando las recetas de su abuela y reinterpretándolas. Pensó en menús de degustación, un enfoque que le permitiría mostrar varias recetas mientras ofrecía una explosión de sabores. Una cena con historias detrás de cada plato, donde habría lugar para la tradición y la modernidad en perfecta armonía. Sin embargo, había un obstáculo que lo acechaba: Miguel. La competencia estaba ahí, lista para aprovechar cualquier debilidad que pudiera surgir. El desafío no era simplemente preparar platillos, debía demostrar que su enfoque valía la pena, sin sucumbir a la fría inmediatez de la comida rápida. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió emocionado. Empezó a diseñar los primeros bocetos de su menú renovado. El riesgo era grande, pero también lo era la posibilidad de un futuro significativo. Cada trazo, cada idea, era un paso hacia la reinvención. Mientras las horas pasaban y el sol se ocultaba, el aroma de su primer experimento llenó el restaurante. Ricardo sonrió, encantado ante la frescura de su creación. Pero el rayo de energía que un nuevo comienzo le había otorgado se volvía inestable ante el peso de la incertidumbre. Su teléfono sonó, y al ver la pantalla, el corazón se le aceleró. Era Miguel, invitándolo a una competencia culinaria local. Aceptaría el reto y pondría a prueba su nueva visión, arriesgando todo por un destino incierto. La batalla estaba a punto de comenzar. La decisión de Ricardo no solo definiría su respuesta a la competencia, sino el futuro de la cocina de abuela. ¿Estaba listo para el desafío o el miedo lo mantendría prisionero en su propia receta de indecisión? La luz de la mañana inyectaba una energía nueva en el ambiente del restaurante, reflejando la determinación que crecía en el corazón de Ricardo. Mientras su mente giraba en torno a la competencia, un fuego interno comenzaba a avivarse. No solo se trataba de competir con Miguel, sino de reafirmar su propia identidad como chef y como conservador del legado familiar. De pie en la cocina, se sintió más resuelto que nunca. Era el momento de conectar el pasado con el presente, de transformar el arte de la cocina en una experiencia. Ricardo dio el primer paso. Comenzó a organizar su mesa de trabajo con meticulosidad y atención. Cada cuchillo, cada sartén, era una extensión de su visión. Se propuso preparar varios platillos que llevaran consigo la esencia de su abuela, pero con un giro contemporáneo. Se imaginó standings de degustación, donde cada pequeño bocado contara una historia y donde los sabores liberaran emociones arraigadas en su infancia. A medida que su mente seguía haciendo malabares con los menús, una idea le llegó con la fuerza de una revelación. La competencia no era solo una rivalidad, era una oportunidad para abrir un camino a un futuro que reclamaba a gritos autenticidad y creatividad. Desempolvó recetas ancestrales, páginas del diario de su abuela, que hasta ese momento habían estado olvidadas. Las palabras de su abuela reverberaban en su memoria. La cocina es un lenguaje del alma. Mientras se adentraba en la creación de sus experimentos culinarios, comenzó a hacer una lista de ingredientes clave que no solo realzarían los sabores, sino que conectarían los platos con su herencia. Sazonar con amor, se dijo a sí mismo, remarcando la importancia de no apresurarse en el proceso.
La defensa de su enfoque sería su argumento más fuerte. Si algo había aprendido durante años, era que la paciencia y el respeto por la calidad eran los secretos invaluables de un verdadero maestro. Con el horizonte cada vez más claro, el aire de la competencia se volvió palpable. Ricardo sintió un fuerte impulso que lo llevó a reflexionar sobre su relación con el miedo. Este no era más que un ladrón de oportunidades. Aceptar el reto significaba unirse a la danza de la creatividad y la identidad profesional con una nueva confianza. Decidido a enfrentar la competencia, Ricardo diseñó un menú basado en 3 platos que simbolizaban su conexión genética y emocional. El primero sería una reinterpretación de su mole, potenciado con especias autóctonas y un toque de innovación. El segundo, un tamale de frutos del mar que capturaría el equilibrio entre tradición y modernidad. Finalmente, un postre que combinara técnicas modernas con sabores clásicos de su infancia. Mientras los aromas comenzaban a llenar la cocina, se dio cuenta que cada receta presentaba no solo un desafío técnico, sino un viaje personal. Estaba empujando sus límites, aquilatando sus habilidades. Todo se centraba en el momento. Con cada paso que daba, se alejaba más el miedo que había estado reteniéndolo. Entonces, un tercer ingrediente entró en juego en su mente: la empatía. Ricardo sabía que la competencia no solo se trataba de derrotar a un rival, sino de conectar con la gente. ¿Qué historias quería contar? ¿Qué mensajes deseaba transmitir? Más allá del espectáculo, deseaba que cada comensal sintiera la pasión por la cual había luchado hasta ese momento. Esa conexión sería su mayor victoria. Se giró hacia el teléfono. El mensaje de Miguel aún tiritaba en su mente. Había llegado el momento de confirmar su participación, de no dejar que el tren de la indecisión lo dejara atrás. Ricardo inhaló hondo, sintiendo que todo desembocaba en un solo punto: su decisión, esa elección definitoria que podría cambiar el rumbo de su vida. Mientras marcaba el número, sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. ¿Estaba realmente preparado para desatar su visión y enfrentarse a un futuro incierto? Al dar el último toque a su plato de presentación, una mezcla de nervios y emoción se apoderó de él. Este no era solo un reto, era el inicio de una nueva era en su carrera. La respuesta a la llamada de Miguel podría cambiarlo todo. ¿Se atrevería a dejar su miedo atrás y subir al escenario de la competencia, dispuesto a reinventarse en el fuego del arte culinario? La determinación de Ricardo se enfrentaba ahora a la incertidumbre, con el futuro de la cocina de abuela en juego. Pero había algo más que lo impulsaba. Había comenzado a descubrir no solo su habilidad, sino quién era realmente como chef, en este camino de autoconocimiento e inspiración. En ese instante de incertidumbre, el futuro estaba en sus manos y la decisión estaba a punto de tomar forma. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando o un nuevo tropiezo en su camino? La tensión entre su aspiración y su miedo se cierne en un delicado equilibrio. La campana del teléfono resonó en la tranquilidad del restaurante y Ricardo sintió que cada sonido reverberaba en su interior. Un susurro de duda asomó en su mente. ¿Era esta una decisión correcta? Como un eco distante, la voz de su abuela resonaba en su memoria, recordándole que la valentía a menudo surgía de la vulnerabilidad. Su mano tembló ligeramente al presionar el botón de llamada, pero su determinación se cimentaba en algo más profundo. La voz de Miguel al otro lado de la línea era como un baluarte de confianza. Confirmó la competencia y animó a Ricardo a dar lo mejor de sí. Cada palabra parecía un empujón hacia la visión que había comenzado a esbozar. Se despidió con una simple promesa: nos vemos pronto en la cocina. Con el teléfono en la mano y una chispa de emoción en el estómago, Ricardo tomó aire y dejó escapar un suspiro entremezclado con una frescura renovada de propósito. Era el momento de transformar la visión en realidad. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Con cada ingrediente que mediaba, su mente se enfocaba, alineando cada componente del menú designado en un ciclo de ensayo y error. Era un juego fascinante, el de la experimentación. Probar, ajustar,
volver a probar. La cocina se convertía en el escenario donde se entrelazaban lo ancestral y lo moderno. Cada sartén era un lienzo donde pintaría su legado. A lo largo del proceso, Ricardo comenzó a replantear su relación con el miedo y la presión asociadas a la competencia. Se dio cuenta de que no se trataba de ser el mejor, sino de ser su mejor versión. Esa revelación fue como abrir una ventana. El aire fresco de nuevas posibilidades inundó su mente. Las recetas no solo eran platillos, eran historias en forma de alimentos, una forma tangible de conectar con quienes se sentarían en su mesa. Cada bocado que preparaba lo acercaba más a su esencia. Ricardo se concentró en contar una narrativa a través de su comida. El mole se convertía en un viaje de sabores que recordaban a su infancia, mientras que el tamale se transformaba en un testimonio de su habilidad para adaptarse y evolucionar. La ansiedad que a menudo lo hacía titubear se convertía en impulso para explorar, para innovar. Cada error, cada ajuste era un paso a su autenticidad como chef. Fue durante una tarde, mientras cocinaba frente al espejo de la cocina, que ocurrió una revelación sustancial. Se dio cuenta de que su arte iba más allá de la técnica. Estaba en la transmisión de emociones, en la capacidad de hacer sentir a otros lo que él mismo había sentido. Era su herencia, sus recuerdos, el amor de su abuela. Todo fluía de manera natural mientras trabajaba. Y así fue como cultivó una relación más profunda con su pasión. Lo que antes le parecía una simple actividad se convirtió en su misión personal. Mientras algunos compañeros de cocina se dejaban consumir por la competitividad, él eligió mantenerse fiel a su esencia. No es contra ellos, es conmigo mismo, pensó. La verdadera competencia sería dentro de sus propias fronteras, para poder presentar algo que realmente lo representara. Reflexionó sobre qué significa ser un creador y la responsabilidad que esa etiqueta conllevaba. Ser auténtico, ser verdaderamente él. Con esa claridad, su enfoque se volvió más límpido. Al día siguiente, al llegar al restaurante, sintió que el ambiente era diferente. Había una palpable expectativa en el aire. Ricardo se dio cuenta de que el día de la competencia se acercaba y con ello las diferentes facetas de él mismo se preparaban para un desenlace. Mientras miraba hacia la cocina, con el olor a especias y hierbas envolviendo el espacio, recordó todo lo que había sacrificado y trabajado. Una mezcla de nervios e impaciencia comenzaba a manifestarse. En un giro inesperado, Ricardo encontró una foto antigua de su abuela en uno de los estantes, sonriendo a la cámara en su cocina. Esa imagen le recordó que este camino no solo era sobre él, sino sobre el legado que representaba. No podía fallar, no por él solo, sino por todos aquellos que habían alimentado su alma y su ambición. Sin embargo, justo cuando pensaba que había encontrado su equilibrio, un mensaje llegó a su teléfono. Miguel había compartido un avance del menú de otros competidores. Aquello lo sumergió en una convulsión de inseguridad. ¿Acaso estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? La presión de la inminente competencia lo empujó a un nuevo abismo de autoexaminación. Las ruedas de su mente comenzaron a girar a una velocidad frenética. Enfrentar a sus colegas sería un reto, pero ahora se trataba también de enfrentarse a sus propios pensamientos y dudas. Lo que había sido una clara motivación se tornaba en un mar de incertidumbre. La pregunta que resonaba en su mente era aguda. ¿Podría mantenerse fiel a su esencia o sucumbiría ante la competencia y sus propios temores? La competencia no sería solo un evento culinario, lo convertiría en el centro de un conflicto interno decisivo. De pie en la cocina, rodeado de sus sueños y la herencia que tenía que preservar, Ricardo estaba frente al borde de una realización personal trascendental. Pero el futuro era incierto, y su verdadero triunfo dependía de su capacidad para navegar a través de la comparación y el autorreconocimiento. La verdad que no podía ignorar era que había llegado la hora de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender su visión. En poco tiempo, el día de la competencia estaría aquí. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad en el aluvión de presiones externas? Más importante aún, ¿podría reconciliar su sueño con la dura realidad que se avecinaba? La tensión crecía, y una decisión crucial se gestaba en su mente:
preparándolo para un enfrentamiento que prometía ser una prueba no solo de habilidades, sino de su forma de entender su propia razón de ser como chef. La noche anterior a la competencia, Ricardo se encontraba en su cocina, el espacio familiar ahora cargado de tensiones. Se movía entre las herramientas de su arte, pero esta vez con un profundo sentido de urgencia. La ilusión del día de mañana tenía un peso palpablemente mayor que cualquier tarea previa. Como cada cuchillo brillaba bajo la luz, cada destello reflejaba sus dudas y sus aspiraciones en un ciclo interminable de potencial. Ya no se trataba solo de las habilidades culinarias que había estado perfeccionando. Ahora había una capa adicional de presión que pulsaba en su interior. Los reconocimientos ajenos, el avance del menú de otros competidores, se convertían en sombras que acechaban, distorsionando su imagen personal del éxito. Sin embargo, antes de sentirse abrumado, un pensamiento resolvió surgir. La competencia sería el lienzo ideal para su autenticidad. Con cada reflexión, un deseo profundo de revelarse ante la crítica crecía. Sabía que su esencia no solo era la comida que creaba, sino la historia que contaba a través de cada plato. Observó la foto de su abuela una vez más, preguntándose qué pensaría ella sobre su lucha interna. Esa imagen no era solo un recordatorio de su legado familiar, representaba el propósito más allá de la competencia, el entendimiento fundamental de que su viaje estaba interconectado con generaciones pasadas. Se dio cuenta de que su objetivo no era solo ganar el concurso, sino honrar el legado que llevaba consigo. A la mañana siguiente, el aire era tenso mientras se preparaba mentalmente. La cocina se convirtió en su santuario, donde lo cotidiano adquiría un nuevo significado. Cada ingrediente que tomaba de la alacena no solo era parte de su menú, sino una parte de él mismo. Se sintió impulsado a profundizar en su conexión con cada sabor, cada aroma. El mole, la salsa, se transformaban en un símbolo de resistencia. No era solo comida, era su historia. En cada mezcla sentía un llamador profundo que le decía que debía ser fiel a su esencia, recordar su raíz. Sin embargo, la noche anterior no había sido solo reflexiones tranquilas. La autoexaminación dio paso a un caos de pensamientos. Las inseguridades volvían a aflorar cuando visualizaba el escenario donde otros grandes chefs se presentarían, mostrando destrezas que habían sido pulidas a lo largo de años. ¿Podía ser suficiente? La duda era un eco constante que resonaba en su mente mientras sus manos trabajaban con precisión. La línea entre la confianza y la inseguridad se difuminaba. El reloj marcaba los minutos con implacable precisión. Mientras la hora se acercaba, Ricardo se encontraba atado entre su deseo de mostrar su auténtico yo y el miedo de no ser lo suficientemente bueno. Cada cucharada, cada corte, se sentía como una balanza entre lo que la competencia significaba para él y lo que realmente deseaba expresar. La decisión que había estado cocinando en su mente empezaba a tomar forma. No podía dejar que el miedo dictara su presentación. La autenticidad era su más poderoso ingrediente. Aunque el estruendo de la cocina no cesaba, su mente se mantenía en calma mientras decidía que su enfoque sería el valor de la conexión emocional a través de los sabores que ofrecía. No se trataba de impresionar a un jurado, sino de compartir un momento, una memoria con cada persona que probara su comida. Esa fue su revelación. El auténtico triunfo no sería la medalla, sino el impacto en la experiencia de los demás a través de su arte culinario. Pero justo cuando se sentía alineado con su camino, un torrente de mensajes llegó a su dispositivo. Entre las notificaciones apareció una del propio Miguel. No olvides que hay algo más que solo competir. Muestra tu historia. Esa simple línea se desató en su interior un torbellino de emociones. Las palabras resonaban profundamente, llenas de significado. Fue casi como un desafío, y la pregunta emergía con urgencia. ¿Podría llevar esa historia al escenario, ante el mundo? En ese momento, el destino de Ricardo era palpable, y lo que había comenzado como un intento de autoafirmación se transformó en un compromiso con su identidad. La competencia representaba mucho más que solo una prueba. Era una oportunidad para desplegar su verdad. En la cúspide de la incertidumbre, el deseo ardía ferozmente en su interior. Sin embargo, la ansiedad repentina coincidente se apoderó de él.
El tiempo presionaba, y una última pregunta se alzó ante su mente. ¿Podría realmente mantener su autenticidad, o el peso de las expectativas lo llevaría a abandonarla en el último minuto? El camino hacia la realización personal se dibujaba fracturado ante él. Mientras se preparaba para la inminente competencia, sabía que el triunfo o la derrota del día no solo se trataban de un plato, sino del sustento de toda su historia. Justo en ese instante, una sombra conocida apareció en la puerta de la cocina. Era un viejo rival, un chef que había dejado una marca en su pasado. La mirada competitiva y la confianza desbordante de su antagonista atravesaron la calma que había estado construyendo. En ese encuentro, la verdad se tornó evidente. El desafío sería más que en la cocina. Ahí, en ese nuevo cruce del destino, se definiría quién era realmente Ricardo. La batalla por su identidad estaba a punto de comenzar. El aire en la cocina se encontraba cargado de una tensión palpable. Ricardo sentía cómo su corazón latía marcando el compás frenético de su mente. Cada cuchillo afilado, cada sartén brillante ante los focos, se convertía en un recordatorio de su misión: ser auténtico en un entorno que parecía diseñado para desbujar su esencia. Al mirar a su viejo rival, sintió que la autoconfianza que había trabajado arduamente comenzaba a esfumarse. La sonrisa despreocupada de su oponente representaba la imagen de un cocinero exitoso, uno cuya historia se había construido a través de una serie de victorias. Sin embargo, dentro de él, una chispa de desafío emergió. Estaba a punto de demostrar que la competencia no solo se ganaba a través del talento, sino también con verdad y humanidad. Mientras comenzaba la preparación de su plato estelar, su mente se enfocó en la historia que iba a contar con cada ingrediente. Decidió que el elemento central sería el mole, una celebración de su herencia familiar. Cada especia elegida no solo era un componente del sabor, sino una memoria que se hilaba en su presentimiento. El chiles, el chocolate, la canela, todo entrelazado en un relato culinario que hablaba de amor y sacrificio. Así, el miedo y la duda se transformaron en impulso creativo. Mientras trabajaba, sintió cómo las manos de su rival, igual de hábiles y rápidas, buscaban desplazar su concentración. Esa era la verdadera batalla, no solo en la técnica, sino en la convicción que lo guiaba. Un cruce de miradas con aquel competidor desató una tormenta de recuerdos de las veces en que había dudado de su capacidad, de la imagen que había proyectado ante otros. Pero esta vez, la lucha no iba a ser contra él, sino contra sus inseguridades internas. Con cada corte limpio y cada mezcla calculada, Ricardo empezó a despojarse de las capas de autocrítica. Estaba decidido a ser el actor principal de su historia, a mostrar que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. Recordó las palabras de Miguel y comprendió que la autenticidad que estaba forjando iba más allá de la presentación. Era una experiencia que resonaría con todos. El reloj avanzaba implacablemente, marcando el tiempo que le quedaba para completar su obra maestra. Con cada segundo, la presión aumentaba, pero también su resolución. Ya no estaba en la cocina de la competencia, sino en su propio mundo, donde las inseguridades ya no tenían cabida. Era un chef, un narrador de su legado. Cuando finalmente sirvió el plato, presentó su mole con una delicadeza que reflejaba su viaje emocional. No solo había cocinado para un jurado, había compartido su historia, sus raíces y su esencia. Cada bocado era un homenaje a sus ancestros y a la lucha que había enfrentado por su identidad. Sintió que, independientemente del resultado, había alcanzado una victoria personal. Sin embargo, al mirar al jurado, comenzó a cuestionar si realmente sus voces resonarían en sus corazones como lo había deseado. Mientras los jurados probaban su plato, el silencio que siguió parecía eterno. Fueron esos instantes de espera los que desatarían la siguiente fase de su camino. Ricardo se preguntaba si había hecho lo suficiente para que comprendieran el mensaje que intentaba transmitir. El suspenso se convirtió en una pesadez que lo envolvía totalmente. Y en medio de esa espera, su rival se acercó a él. Una sonrisa genuina apareció en su rostro, revelando un sorprendente cambio de dinámica. Ricardo sintió, al mirarlo, que podía haber una conexión más profunda. Lo que mostraste hoy fue más que cocina, fue convertir los sabores en memorias, le aseguró su rival, sorprendiendo a Ricardo. Pero su mente se revolvía, porque en el fondo
sabía que aún había desafíos que enfrentar. Momentos después, un jurado comenzó a susurrar mientras se acercaban a él. La tensión se apoderó de la cocina nuevamente, y en ese instante se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar una verdad aún más profunda. La pregunta que realmente definiría su camino profesional y personal. ¿Cómo iba a navegar la respuesta que recibiría en ese preciso momento? La competencia podría haber terminado, pero su viaje apenas comenzaba. El sonido del cuchillo al caer en la tabla resonó como un eco en la mente de Ricardo. La provocativa declaración del jurado rompió la atmósfera, revelando su veredicto, pero no aquellas palabras estaban en el aire, sino una presión inmensa que lo envolvía. Había compartido su esencia, sí, pero la reacción de los jurados no era solo un reflejo de su comida, sino un espejo de sus propios temores e inseguridades. Su corazón latía con fuerza, anticipando un fallo que podría definir su camino. Mientras la voz del jurado se desvanecía, la mirada de Ricardo se desvió hacia su plato vacío, donde antes había reposado su creación. Sintió que no solo había perdido la comida, sino también parte de sí mismo. En aquel instante, la conexión que había sentido con su rival se tornó inalcanzable. Se dio cuenta de que la bondad del otro no mitigaba su propia lucha interna. Sin embargo, la sonrisa de su rival lo llevó a reflexionar. Revisó lentamente su proceso, desde la planificación hasta la ejecución, y se preguntó si había sido suficiente. Se enfrentó a la cruda realidad, había puesto en juego su autenticidad, y ahora debía lidiar con la ansiedad de ser verdaderamente visto, o peor aún, ignorado. Esa inquietud emergía del suelo fértil de su autoevaluación. Ya no era solo un chef compitiendo, sino un hombre en búsqueda de su verdad. Fue en ese instante de desesperación que decidió tomar acción. Se retiró a un rincón apartado de la cocina, donde los estímulos del bullicio se diluyeron en un silencio que lo abrazó. Allí cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la calma se apoderara de su ser. Se visualizó en el momento de su infancia en la cocina de su abuela, mezclando sabores improvisados al lado de alguien que nunca le había pedido etiquetas, solo autenticidad y amor. Ricardo eligió confrontar su dolor en lugar de huir. Con el aliento renovado, decidió que no se definiría por la validación externa. Se alejaría del concepto de éxito que le habían impuesto. La próxima etapa de su viaje, su verdadero desafío, sería construir un camino no solo como chef, sino como un ser humano que se erguía en sus propias verdades. La idea de enfocarse en su crecimiento personal y en ser un mentor emergió como un faro de esperanza. Cuando la competencia concluyó y un jurado se acercó para felicitarlo por su esfuerzo, una fuerza interna le permitió responder con gratitud, no por el resultado, sino por la lección aprendida. Lo que más me enorgullece es compartir mis raíces, proclamó con una firmeza renovada. Esa simple afirmación desató un cambio en su interior. Las palabras dejaban de ser un eco de dudas para convertirse en un mantra de autoaceptación. Mientras los ecos de la competencia menguaban y los participantes departían entre risas y reflexiones, Ricardo sintió la chispa de su propósito reencenderse. Sin embargo, el camino que había decidido tomar no iba a ser fácil. Pronto se daría cuenta de que su lucha personal no solo involucraría la cocina, sino también el desafío de guiar a otros, de ser un ejemplo, de enfrentar las expectativas de quienes lo rodeaban. En ese proceso de transformación y descubrimiento, Ricardo no sabía que nuevos retos y oportunidades de aprendizaje lo esperaban. Una invitación inesperada caería en sus manos, poniéndolo en la sala de un prestigioso restaurante, donde un chef influyente aguardaba su respuesta. El momento de la verdad volvería a plantearse, pero esta vez con todo un nuevo sentido de identidad y autenticidad guiándolo. ¿Se atrevería Ricardo a dar ese salto hacia el desconocido camino que se abría ante él? La oferta podría marcar su futuro, pero también tener el poder de reforzar sus convicciones personales. El eco de la invitación resonó en la mente de Ricardo como un tambor distante, cuya vibración nunca parecía detenerse. La promesa de un nuevo comienzo en un prestigioso restaurante lo desestabilizaba y entusiasmaba a partes iguales.
Era un entorno que podría consolidar su ascenso profesional, pero también una prueba de fuego para su renovada identidad. En cada instante, comprendía que no solo competía con otros chefs talentosos, sino que también tenía que enfrentarse a la versión más exigente de sí mismo. Apenas había pasado un día para decidir si aceptaría la oferta, pero su mente estaba en un torbellino de pensamientos. En la calma de su hogar, se sentó a meditar, eligiendo ahora el silencio como su refugio. Con cada respiración, sus inseguridades se hacían más evidentes. ¿Aprovecharía la oportunidad para brillar o dejaría que la presión lo consumiera? Esa lucha interna se había convertido en parte de su nuevo camino. Días después, se presentó en el restaurante. A la entrada, una cocina industrial se extendía ante él, un mundo revestido de acero y un caos ordenado que lo asombraba. A pesar de estar adornada con galardones y distinciones, el lugar parecía un campo de batalla, donde la creatividad y la disciplina se comprometían en una danza constante. Ricardo sintió cómo su adrenalina se disparaba. Se trataba no solo de crear, sino de desafiarse a sí mismo, de ser un innovador a la altura de los estándares que imponía ese entorno. El chef principal, Elena, era conocida por su exigencia y su aguda perspicacia. Al cruzar miradas, sintió que una especie de conexión se formaba entre ellos, un reconocimiento mutuo de las luchas que ambos habían enfrentado en el camino hacia sus respectivas verdades. Sin embargo, también percibió una presión palpable. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad ante una figura tan influyente? ¿Alguien que ya había dejado claro que el rendimiento era la única medida de éxito? El primer día fue un torbellino de tareas, cada una con la exigencia de la perfección. Ricardo se sumergió en la rutina con intensidad, pero al hacerlo, una preocupación comenzó a germinar en su mente. ¿Sería suficiente la dedicación si aún luchaba por definir su voz culinaria? Ciertamente, era sabedor de que había desechado la necesidad de validación externa, pero el ambiente casi reverencial que lo rodeaba comenzaba a cuestionar esa convicción. Fue durante el primer servicio, cuando el estrés de la cocina se convirtió en una ola aplastante, que su determinación se vio puesta a prueba. Elena la observaba, analizando cada paso, esculpiendo con sus ojos implacables cada error potencial. Ricardo terminó un plato que a su juicio encapsulaba la esencia de su formación, pero logró vislumbrar las expectativas tras la mirada de su chef mentor. «Esto no es lo que se espera aquí», murmuró Elena, lo que le cortó el aliento. En ese instante sentía que su sueño estaba a punto de desvanecerse. De una forma visceral, comprendió que sería vital para él seguir siendo fiel a sus principios, en vez de convertirse en un clon de las expectativas que lo rodeaban. En medio del caos, decidió arriesgarse. Siguió su instinto, incorporando un giro personal a su creación, un homenaje a sus raíces. Al presentarle el plato a Elena, su corazón latía con fuerza, consciente de que lo que tenía en sus manos era más que una simple receta, era parte de su esencia. Sin embargo, cuando la mirada de la chef se deslizó de un plato a otro, sintió que el momento de la verdad había llegado. La fortaleza de su identidad sería suficiente para cruzar la línea de lo que su entorno esperaba. Esta vez, el verdadero desafío no solo residía en la cocina, sino en la lucha por permanecer auténtico mientras la presión aumentaba. Ricardo estaba a punto de descubrir que el verdadero camino hacia el éxito no solo se trataba de crear buena comida, sino de crear un espacio donde su verdad culinaria pudiera florecer, a pesar del temor que lo embargaba. Justo en ese instante de incertidumbre, el llamado de su pasión resonó con más fuerza. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿podría el desasosiego convertirse en su herramienta más poderosa en esta nueva etapa? La respuesta pronto llegaría, y con ella nuevas revelaciones que podrían redefinir su camino. El golpe de la puerta al abrirse fue un recordatorio tangible del nuevo capítulo que Ricardo enfrentaba. A su alrededor, los sonidos de la cocina se amplificaban: cuchillos cortando,
sartenes chisporroteando y el constante murmullo de un equipo que parecía moverse al unísono. Sin embargo, nada de ello lograba distraerlo del susurro interno que repetía una y otra vez, instándolo a mantenerse fiel a sí mismo. Esa tarde, Elena lo convocó a su oficina. El lugar era minimalista, reflejando una estética moderna en la cocina. Sin adornos innecesarios, el ambiente respiraba profesionalismo. Ricardo sintió como la tensión se instalaba en su pecho. Se sentó enfrente de ella, intentando proyectar confianza, y al mismo tiempo luchando contra las dudas que amenazaban con asaltarlo. «Me gustaría hablar sobre tu adaptación aquí», comenzó Elena, su mirada incisiva penetrando en su alma. «No creo que estés aprovechando todo tu potencial. Te noto contenido, como si tuvieras miedo de mostrar realmente lo que eres capaz de hacer». Las palabras de Elena resonaban en su mente, pero en lugar de sentir desánimo, sorprendió a sí mismo sintiendo una chispa de desafío. Anhelaba demostrar que no solo era un aprendiz, sino un creador. «Estoy trabajando en eso», respondió, consciente de cómo cada palabra sostenía el peso de su autenticidad. Elena lo miró con curiosidad. «Tienes un buen sentido del sabor, pero me gustaría verte experimentar más. ¿Por qué no incluyes elementos que realmente reflejen tu historia personal en tus platos? No temas, aquí valoramos la originalidad». De inmediato, una mezcla de temor y emoción se encendió en su interior. Ricardo había intentado dejar atrás esas inseguridades que lo acompañaron en su trayectoria, pero Elena le ofrecía la llave para abrir la puerta de su crecimiento personal. Había llegado el momento de enfrentar ese dilema interno, las expectativas de los demás versus su verdadero yo. Tras su conversación, pasó la siguiente semana sumido en un ciclo de creación. Se dedicaba a asistir al mercado local, explorar ingredientes que evocaban su infancia y pensar en formas de incorporar esos sabores a su cocina. Era un trabajo de investigación introspectiva. Cada ingrediente traía consigo recuerdos y emociones, ayudándole a unir su pasado con su presente. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la presentación de su plato reinventado, una oleada de ansiedad volvió a invadirlo. El día llegó y la cocina del restaurante se llenó de una energía palpable. Mientras preparaba su propuesta, cada movimiento se sentía como una danza entre el miedo y la esperanza. La estación se llenó rápidamente con el ritmo regimentado de sus compañeros. Elena asomaba de vez en cuando, su mirada fija en cada uno de los detalles que Ricardo iba haciendo. Cuando finalmente sirvió su plato en una elegante presentación, pasó un segundo para respirar hondo y recordar por qué había elegido este camino. El avión de sus pensamientos despegó al pensar en lo que ese plato representaba, una fusión de su cultura y sus aspiraciones. Sin embargo, una parte de él aún dudaba. ¿Estarían sus raíces lo suficientemente bien conectadas a esa cocina moderna como para ser aceptadas? La presión era intensa, el momento inminente. El aplauso que esperaba sería el de validación, aunque también sentía un estremecimiento al considerar que podía ser todo lo contrario. La pregunta que pendía en el aire era más que evidente. ¿Qué pasaría si todos esos recuerdos y emociones que decidió poner en su plato no eran suficientes? En ese instante, mientras la mirada de Elena descendía en su creación, un desasosiego nuevo le atrapó. La necesidad no solo de ser visto, sino de ser comprendido lo confrontaba de nuevo. Un instante de silencio se apoderó del espacio. Todo lo que había confrontado hasta ese momento lo estaba preparando para esta revelación. La decisión crítica que había tomado no solo sería un punto de inflexión en su carrera, sino también en su vida. Sería el principio de un ciclo de verdadera autenticidad o el cierre de una oportunidad vital para poder expresarse. La tensión en sus brazos se intensificó a la espera de la respuesta. Una mezcla de miedo y anticipación lo invadió. Tal vez, solo tal vez, su vulnerabilidad se transformaría en la herramienta más poderosa para construir su futuro. A medida que las miradas del jurado recorrían el plato, Ricardo sintió como cada segundo se convertía en una eternidad. Las palabras del jurado, cuando finalmente llegaron, fueron como un bálsamo para su ansiedad. Este plato es un viaje a través de sabor y memoria, una experiencia que nos conecta a todos a un nivel profundo. Las palmas estallaron en aplausos, y Ricardo, aunque aliviado, comprendió que su realización iba más allá de la evaluación externa.
La verdadera victoria había comenzado mucho antes, en el instante en que decidió honrar su legado sin comprometerse con las expectativas ajenas. La combinación de su herencia cultural y la modernidad había dado como resultado un menú que no solo era innovador, sino un testimonio de su viaje personal. Aquel plato, cargado de sentimientos y fragancias familiares, hablaba de su abuela, la matriarca que le había enseñado a amar la cocina. Después de ese momento, en lugar de sentirse exhausto, se sintió revitalizado, como si un peso se hubiese levantado de su pecho. La conversación previa con Elena se convirtió en un reflejo luminoso. No había deudas que saldar, ni valoraciones que curar, solo una historia que valía la pena ser contada. Ricardo se convirtió en un participante activo en la cocina del restaurante, impulsado por el deseo de honrar sus raíces mientras expandía su repertorio. Cada día era una oportunidad de aprender, de crecer y de desafiarse a sí mismo. De hecho, comenzó a liderar proyectos culinarios que integraban ingredientes locales en platos que evocaban la esencia de su niñez, mientras mantenía un enfoque contemporáneo. Su voz culinaria empezó a resonar no solo en la cocina, sino también en el corazón de aquellos que degustaban su comida. Al poco tiempo, se organizó una cena especial donde los invitados no solo serían clientes, sino también críticos gastronómicos y chefs de renombre. Era la oportunidad perfecta para mostrar todo lo que había aprendido y honrar las raíces que le habían hecho quien era. En esta cena, cada plato estaba diseñado para contar una historia. Cada ingrediente cuidaba de su pasado, y la presentación era un despliegue de su evolución personal. El evento fue un éxito rotundo, y la crítica aplaudió no solo la calidad de la comida, sino la invitación a una conversación sobre el valor de la autenticidad en el arte culinario. Uno de los críticos más influyentes del país pidió una entrevista. Ricardo se encontró ante las cámaras y los flashes, pero en lugar del temor que lo había carcomido en el pasado, una confianza serena lo envolvía. Habló de su conexión con la herencia familiar y cómo eso había guiado cada uno de sus pasos, enfatizando la importancia de permanecer fiel a uno mismo. La respuesta del público no solo fue positiva, sino transformativa. Las reservas para La cocina de abuela comenzaron a crecer, y pronto las mesas se llenaron de aquellos que deseaban experimentar la magia que Ricardo había creado al fusionar la tradición con la innovación. No solo había logrado revitalizar su negocio, sino que también se había convertido en un referente de cocina auténtica en un mundo que a menudo priorizaba la rapidez. Días después recibía más llamadas y mensajes. Uno de ellos provenía de una cadena de restaurantes interesados en colaborar con él para un nuevo concepto culinario que celebrara la herencia mexicana de manera contemporánea. Ricardo se dio cuenta de que todo lo que había experimentado lo había llevado a este momento de conquista. Se trataba de ir más allá de su restaurante y hacer una diferencia en la industria. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que cada duda, cada miedo, había sido un ladrillo en la construcción de su propia fortaleza. Había comprobado en la práctica que la cocina no solo se trataba de dar de comer, sino de contar historias a través del sabor. Así, con sus raíces firmemente arraigadas, Ricardo avanzó hacia un futuro brillante, lleno de metas y aspiraciones. Se comprometió a seguir explorando, innovando y enseñando a otros lo que había aprendido sobre sí mismo y la cocina. El arte que una vez parecía un legado a preservar, ahora era una plataforma para el crecimiento y la transformación. Justo como su abuela lo había querido, en su cocina, cada plato sería un puente entre el pasado y el futuro. La metamorfosis que había iniciado inclusive antes de la competencia, ahora se manifestaba en resultados tangibles y reconocimiento profesional. Había alcanzado la realización personal. Su pasión por la cocina no solo había revolucionado su carrera, sino que le había otorgado un propósito renovado. Así, el viaje de Ricardo continuó, siempre buscando fusionar el antiguo arte de su abuela con las demandas del presente, y eso significaba que siempre había más historias por contar. Ahora, si disfrutaste esta historia y quieres ser parte de nuestro viaje continuo, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas vean estas emocionantes transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Me encantaría leerlos. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Su apoyo significa el mundo para nosotros,
y juntos podemos seguir celebrando historias de superación personal.